presentación voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de los ponentes, porque de verdad, si tuviese que nombrar todos y cada uno de sus méritos, empezaría con uno y realmente nos consumiríamos la hora y media. Así que, sin más preámbulos, por favor, Enrique Verda Esplugues, subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior, profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, director del Centro de Gestión del Tráfico de la Dirección General de Comunicaciones en Valencia y Sevilla. Enrique, cuando quieras, por favor. Sí, me puedo acercar al ordenador, que es una presentación. Por supuesto. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Simplemente lo único que quería comentar era que en la presentación de esto ya estaba todo un poco obsoleto, entre otras cosas, porque aquello del director del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia y de Sevilla, pues hace casi 16 años de todo aquello. Ya desde hace 4 años estoy aquí en la Secretaría de Estado de Seguridad. Antes de estar allí estuve subdirector general también en la Dirección General de Tráfico aquí en Madrid. Pero bueno, estas cosas pues no hay nada mejor que la vida para actualizarlo. Leía yo en la introducción, en el programa que nos han pasado, que nos tocaba hablar de las iniciativas que había en seguridad y en ciberseguridad. Y yo creo que, como todos, cada uno venimos a ver, cuando venimos a una conferencia venimos a vender nuestro libro, ¿no? Y nuestro libro es ¿qué estamos haciendo nosotros en temas de seguridad? Es decir, a mí me preocupan todos los temas de ciberseguridad, me preocupa absolutamente todo, pero sobre todo lo que me preocupa es llevar adelante una subdirección general con más de 50 proyectos que voy a ir contando, los que voy a ir de alguna manera solamente subrayando y de alguna manera pues expresando, si alguno tiene algún interés, pues puedo profundizar un poco más, todos los trabajos y actuaciones que estamos haciendo. Luego, que son sobre todo dirigidas a la seguridad del Estado, como os comentaba antes. Estamos en la Subdirección General de Sistemas de Información, ahora la ubicaré dentro del Ministerio del Interior, pues es la responsable, entre otras cosas, de salvaguardar y de servir de base y de enlace tecnológico, ya veremos ahora por qué, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además de la Subdirección General, que es un poco lo que podía hablar, y modernizando un poco más, y esto sí que no está todavía escrito en ningún sitio porque lleva funcionando desde hace un mes, hemos aquí en la transparencia lo vais viendo, hemos puesto en funcionamiento un objetivo que yo creo que es necesario y fue uno de los planteamientos que hace 4 años, cuando me hice cargo y responsable de esta unidad, quisimos poner en marcha. Pensemos que el Ministerio del Interior, junto al Ministerio de Defensa, es uno de los ministerios con un volumen de personal y de inversiones en temas de tecnología mayores que hay. Por tanto, aquí empezamos a sufrir mucho la dispersión, las inversiones para policía, las inversiones para Guardia Civil, yo me compro lo que necesito, pero claro, surgía la necesidad de empezar a coordinar, porque al fin y al cabo, como siempre estamos hablando, cada uno es competente en el tratamiento de sus datos. Pero lo que está claro es que los sistemas pueden ser los mismos. Y además, lo que no puede ocurrir, ojo, y estoy de alguna manera, no quiero de alguna manera pensar que somos mejores que otros países, pero hay una cosa que está muy clara. En España hemos llegado, y ayer se lo hacía ver en una reunión que tuve con el embajador del Reino Unido aquí en España y con el director del CAST, del Centro de Aplicación de Ciencia y Tecnología británico, cómo España había llegado a logros que a lo mejor otros países no habían llegado, no en cuanto a la sofisticación de la tecnología, sino en algo tan importante como es la coordinación en el uso de la misma.
Entonces ahí surgió y creamos lo que era, lo que va a ser en el futuro, el nuevo CETSE, el nuevo Centro Tecnológico de Seguridad del Estado, que en este momento está basado en nuestra subdirección y en una unidad, el CENEPIC, creada para la coordinación en la protección contra la protección de infraestructuras críticas de nuestro país, con un elevado uso en herramientas tecnológicas, que ha hecho que de alguna manera pensemos que estar juntos podía empezar a ser una sinergia importante. Este centro, como comentaba antes, en este momento no es más que una idea, un objetivo al cual vamos a llegar y en el que estamos de momento implicados 2 unidades con la idea, con la esperanza de poder llevar aquello a una unidad independiente con, digamos, las subdirecciones ya lo tienen y las unidades ya lo tienen presupuesto para poder funcionar, pero intentando ser no solamente una subdirección que se dedica a lo que serían instalaciones de servicio y dar servicios, sino además a un referente tecnológico dentro del Ministerio. Para eso, bueno, sabéis que el objetivo que tenemos, el objetivo prioritario de estos sistemas es, de los sistemas tecnológicos, permitir que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo. Y para eso existe una unidad, existe dentro de la estructura del Ministerio del Interior, la cual podemos ver ahí, el ministro, depende de la Secretaría de Estado, de su Secretaría, y dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, aparte de las grandes unidades, de las grandes direcciones generales de la Policía, de la Guardia Civil, de instituciones penitenciarias y de relaciones internacionales, existen 5 subdirecciones generales que dependen directamente del Secretario de Estado y que son las encargadas, entre otras cosas, pues, de los aspectos de coordinación. Coordinación como el propio Gabinete de Coordinación de Estudios, la Subdirección General de Planificación, donde se ejecutan sobre todo obras de carácter físico, el CITCO, como que antes he oído nombrar, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y la Inspección de Servicios, que digamos esto es habitual en cualquier organización administrativa, y la Subdirección General del Sistema de Información y Comunicaciones para la Seguridad, que es la que se encarga de la coordinación dentro del mundo de las tecnologías. Tenemos una serie de misiones que enmarca el Boletín Oficial del Estado en la estructura orgánica básica que se pone en funcionamiento siempre que arranca una legislatura, donde cada uno dice su ministerio qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y yo creo que los 7 o 8 puntos que forman parte, 9 concretamente, queda muy claro qué es lo que hay que hacer. Nosotros planificamos, teniendo en cuenta las propuestas de la Policía y de la Guardia Civil, las inversiones en sistemas de información y comunicación. Hay algo que hemos aprendido. Nosotros no le decimos a las fuerzas y cuerpos qué tienen que hacer, jamás. Ha habido momentos en los que sí. Nosotros lo que tenemos es que escuchar. Yo decía el moderador antes que efectivamente pues he sido profesor durante 10 años en la Escuela de Ingenieros de Caminos, soy doctor ingeniero y me dedico sobre todo, presumo de ser ingeniero. ¿Y un ingeniero qué es? Pues un ingeniero es un señor, como un arquitecto, que lo que tiene es un cliente, que lo que le escucha, el cliente le dice qué quiere, tú tienes que ser, con tus capacidades tecnológicas, ser capaz de transformar en negro sobre blanco qué es lo que ese cliente quiere. Tienes que ser capaz de ejecutarlo y de entregárselo a su uso, y eso es lo que hacemos en esa subdirección general. Escuchar a nuestros clientes, que son Policía y Guardia Civil, saber qué quieren, buscar en el mercado qué es lo mejor que hay, y si no, desarrollarlo nosotros, ponerlo en funcionamiento, formar a los formadores y entregárselo a su uso. Y eso es una de las principales responsabilidades. En todo eso se resume por los otros puntos que pone el Real Decreto 400, la estandarización y homologación de sistemas, la propuesta para su aprobación al Secretario de Estado de todos los planes, programas y sistemas de información y comunicaciones en el ámbito de la seguridad, como decía antes, así como la coordinación, supervisión, ejecución, evaluación, análisis de costes. Promovemos también todos los proyectos para la implantación de adquisición de sistemas, no solamente los que hacemos dentro del ámbito de lo que es el propio Gobierno de España, sino todos aquellos que vienen con financiación de fondos europeos. Hablo solamente de la parte tecnológica. Luego, como comentaba, hay otra subdirección que es la responsable de toda la parte de instalaciones físicas.
¿Y para eso qué tenemos? Pues para eso tenemos una organización compuesta por 51 funcionarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde además vamos cogiendo ese valor añadido. Además está formada, habéis visto como ahí existe pues mucho personal de Guardia Civil, mucho personal del Cuerpo Nacional de Policía, y todos ellos tienen un valor añadido. Aparte de ser miembros de las fuerzas y cuerpos, pues la práctica totalidad de ellos son licenciados en ciencias físicas, licenciados en químicas, ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, que por los diferentes procedimientos de ingreso en los cuerpos han ido pues, cubriendo la otra formación, que es la formación académica. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos en este momento, como comentaba, y eso es de alguna manera mi aportación, porque yo creo que de hecho, yo llevo 20 años como funcionario del Ministerio del Interior, y hasta que me hice cargo responsable por una serie de motivos de esta unidad, yo desconocía qué es lo que hacía. Yo creo que es algo que hay que ilustrar, que hay que decir a todos aquellos que se mueven en el ámbito de la seguridad. ¿Por qué? Porque realmente los sistemas no son ninguno secreto, lo que son secretos son los datos que contienen y el tratamiento que se hace de él. Pero los propios sistemas y los propios datos, la gente tiene que saber, que, sobre todo los relacionados y vinculados con esta materia, qué es lo que hay. Entonces nosotros en este momento estamos trabajando en 50 proyectos. Tenemos 50 proyectos en cartera, divididos en 6 grandes áreas, que son la de comunicaciones, la de Schengen y fronteras, la interconexión de base de datos, lo que ahora llamamos interceptación legal de las comunicaciones electrónicas y conservación de datos, también conocido con el sobrenombre de SITET durante tantos años, los sistemas de coordinación de operaciones y otros proyectos que llamamos, que no por estar los últimos, son los menos importantes, y ahora voy a hacer hincapié en cada uno de ellos. Voy a pasarlos muy por encima. El primero de todo, el sistema de radiocomunicaciones digitales, es el conocido SIRDE, un sistema austero, robusto, que acaba de iniciar yo creo que su última andadura durante estos 4 más 2 años con el sistema Tetrapol, esperando que en el 2020-2022 ya tengamos definidos lo que es el nuevo sistema LTE, donde podamos ampliar. Como decía antes, es robusto y austero, y esperamos poder empezar a tener dentro del SIRDE todas aquellas demandas que las fuerzas y cuerpos, y que a través de la telefonía convencional es tan fácil de poner en funcionamiento, pero no es lo mismo cuando tenemos un sistema que además tiene una cosa fundamental, y ayer comentaban los británicos, es un sistema en el cual las grandes unidades como Policía y Guardia Civil están haciendo uso de ellos, pero no solamente Policía y Guardia Civil, sino la Unidad Militar de Emergencia, la Armada, la parte de vigilancia costera, el SABA, el Consejo de Seguridad Nuclear. Todos aquellos organismos, digamos de alguna manera críticos, están utilizando el mismo sistema. En España podemos y nos entendemos entre todos en el mismo sistema de comunicación. Yo no quiero decir nada, pero creo que de vez en cuando hay que sacar pecho y ver cómo en Francia, por ejemplo, la Gendarmería y la Policía Nacional todavía no se pueden comunicar entre ellos, como en el Reino Unido, con 43 policías que hay, tienen problemas para comunicarse entre unos sistemas y otros, y aquí hemos llegado a esa coordinación que, repito y subrayo, además de decir que nos dedicamos a planificar y a todo, nosotros solo planificamos todo aquello que es de uso conjunto para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Siguiendo con los proyectos de fronteras y de Schengen, solamente decir que durante estos últimos 4 años se han puesto en marcha en los principales aeropuertos de España lo que es el control automático a través de kioscos con reconocimiento de caracteres biométricos, como además no solamente se ha puesto en modo local, sino que se han construido 3 centros de control, uno principal en General Pardiñas, un centro de control principal, otro centro de control en la zona del Estrecho, concretamente en Algeciras, en el puerto de Algeciras, donde de alguna manera se particularizan y se trabaja todo lo que es la zona de conflicto del Estrecho, lo que sería el paso por fronteras, y se ha colocado también un centro de control en General Pardiñas, en Canillas, como centro de respaldo y de coordinación del mando. Seguimos trabajando con los sistemas de información Schengen, ha sido durante estos últimos 4 años cuando hemos pasado ya del SIS 1 al SIS 2, a la nueva versión del SIS, y luego trabajamos en la parte informática de la puesta en funcionamiento del sistema de información Schengen a través de Sirene, trabajamos en el plan de seguridad de los sistemas SIS, Sirene y BPSN, en los sistemas de gestión de fondos del programa Marco de Solidaridad.
Esto es lo que digamos sería la parte fundamental de fronteras. En la parte de interconexión de datos, tan demandada por los medios de comunicación, a las fuerzas y cuerpos, existe un intercambio de datos. Lo que pasa es que, como en todas las cosas, cada cuerpo es celoso de sus competencias, y así debe ser. Cada uno tiene atribuidas una serie de competencias y, bueno, ¿se podía mejorar? Por supuesto que se podía mejorar. Los datos residen en unos casos en cada cuerpo y se transfiere la información a nosotros, en otras están de carácter centralizado, como por ejemplo el lápiz, ahora veremos, y desde la Secretaría de Estado se difunden, se siguen diferentes arquitecturas y diferentes estructuras, y son mejorables, por supuesto que son mejorables, pero puedo decir una cosa, esto está funcionando todo. En la subdirección de reclutamiento del laboral trabajamos con el segmento de población militar que ingresa, por un lado, o sea, formamos, reclutamos y formamos planes de estudio y ya nos dejamos ingresados en las escalas, sea lo que sea, cuerpo general, jurídicos, interventores, médicos, ingenieros, intendentes, oficiales, oficiales, tropa y marinería, todo. Pero también estamos como un pantano en la salida del pantano, o sea, aguas arriba y aguas abajo. Somos los que también promovemos un programa que se llama SAPROMIL, Salidas Profesionales Militares, porque hemos concebido que España, en parte por la ley de derechos y deberes orgánica en 2011 que se promulgó, tenemos la obligación de promover, fomentar, en fin, patrocinar todo tipo de programas de apoyo a lo largo de la vida militar para aquella persona que a lo largo de su vida se quiera desvincular voluntariamente de las Fuerzas Armadas, pueda encontrar unas medidas de apoyo para que ese personal pueda entroncarse en la sociedad civil, bien en otros puestos de la administración pública o bien en otros puestos de las empresas, de las sociedades, en fin, de las empresas anónimas, en fin, en el sentido empresarial español. Y entonces, en ese sentido, tenemos gente con un abanico, un catálogo de puestos, en nuestra página sapropil.es lo podrán ver, que abarca a las Fuerzas Armadas muy buenos y muy valiosos profesionales que después de un tiempo de experiencia, estudios de perfeccionamiento, cursos de alto grado, lo que sea, adquieren un bagaje, adquieren un activo importante como para poder aportar a la sociedad española cosas interesantes. Y en ese sentido, en SAPROMIL hemos ido conjuntando no solamente cosas que sean escasas, que no abunden en la sociedad, pues sea difícil llegar a ellas, no solamente por contenido, de conocimiento, sino solamente por una experiencia, y cada vez puedan beneficiar a la sociedad. Entonces, una de las áreas, Caballero, una de las áreas que vimos que era muy importante, fue trabajar con nuestra gente en el área de la seguridad informática, de la ciberseguridad. No somos conscientes que en ese sentido hay mucho por hacer y que el incipiente mando de ciberdefensa también necesita buenos profesionales y que la administración del Estado, por ejemplo, en fin, a través del Ministerio de Industria, con los organismos que ellos trabajan también motivados y por este área, también eran conocedores que la Administración Civil de Estado, a todos los niveles, Administración General de Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, es necesario una vez más por el tema del manejo de programas, de información a veces sensible, es importante trabajar seguros en las redes, en las áreas. Y había una carencia de personal, que además está diciendo, que vayan adentrándose poco a poco en conocimientos bien más generalistas y luego más específicos, áreas más concretas para resolver problemas. Y hemos potenciado dentro de la formación del personal propio para la propia casa, para la propia administración del Estado y también para las empresas civiles, porque también hay una demanda que querían los grandes bancos, las grandes empresas, muchas empresas han demandado de tener personal específico, preparado, formado para garantizar esa seguridad, además de digital, esa seguridad informática, esa ciberseguridad en su propia unidad de negocio, ¿no? En ese sentido, firmamos un convenio con el Ministerio de Industria y Energía a nivel de los dos ministros y se materializó con la realización de un primer curso de personal para hacer ese curso de ciberseguridad bajo la batuta y profesorado que tejimos transversalmente en diferentes sitios, indicando gente buena, y también con el INCIBE. Entonces la Escuela de Educación Industrial fue la que realmente lleva
Y ese es uno de los proyectos estrellas en los que nosotros estamos formando personal, primero porque necesitamos ese personal, el subdirector del Ministerio del Interior. Necesitamos, somos demandantes de tener ese activo de seguridad. Y por otro lado, la Administración General también lo necesita, y también necesitan las empresas. Y creemos que en el futuro va a ser un área de prioridad máxima porque va a haber mucha demanda de personal que necesita, y que no sé cuántos días, porque luego, aparte de que es un espectro muy amplio de conocimiento, para que luego las especializaciones sean más concretas, ¿no? Voy a intentar resumir algunas notas que tengo aquí, porque si no, mi colega que me ha preparado, yo me sentiría con él en deuda, y entonces estoy obligado aunque prácticamente he dicho lo que quería decir, pero estoy obligado a dar algunos detalles y algunas cosas. Entonces estaba diciendo que, por recordar esto, que desde el principio esta iniciativa ha contado, por supuesto, con el apoyo inestimable de la Secretaría de Estado, concretamente de Telecomunicaciones, y para la Sociedad de Información, que es la que he dicho del Ministerio de Industria, y con la Escuela Laboratorio Industrial y INCIBE. Pueden encontrar todo este tipo de información en la red, exactomi.es. Pues trabajamos en un programa que va a ser en el tiempo, queremos que tenga proyección en el tiempo, para formación y perfeccionamiento en estas materias. No solamente vamos a quedar ahora en los primeros cursos generales, estamos haciendo los sílabus curriculares de los cursos que queremos hacer, como análisis forense, protección contra las amenazas, auditor de seguridad, técnico de seguridad en dispositivos móviles, todo esto que se habla de Big Data, que también es muy importante preservar. En fin, son muchos perfiles que queremos abarcar. Somos conscientes de la ambición que esto desarrolla, que esto va a implicar en el futuro próximo, pero vamos a seguir una línea que creemos que va a beneficiar propiamente a la Administración, a la Ministerio de Defensa, pero también va a beneficiar a la sociedad civil, porque demanda este tipo de especialistas. Si revisamos un poco la estrategia de ciberseguridad nacional, se aprobó en el año 2013, que ya se ha mencionado, y los objetivos que en ella se fijan, pues vemos que hay, en fin, muchos departamentos de la Administración que necesitan incluso dar este apoyo de cara a los ciudadanos para que funcione todo bien. La ciberseguridad la contemplamos como una disciplina, ya he dicho, dinámica, transversal e indispensable para la estabilidad de cualquier actividad, incluso para la prosperidad de propia nación en España. Nuestra sociedad de bienestar necesita que los poderes públicos, las empresas especializadas, garanticen su robustez y su independencia para que podamos estar preservados de los ciberataques. También hay que ser conscientes, tengo que hacer aquí un paréntesis, nunca vamos a obtener los niveles de seguridad adecuados. A medida, esto es muy relativo. Yo estuve hace tiempo trabajando cuando llegaba el Papa en 2011, la JMJ famosa, bastante implicado en cosas influyentes con policía de Madrid, con Moncloa. Garantizar la seguridad es imposible al 100%. Eso hay que asumirlo, que diga otra cosa es que no vive la realidad. Lo que podríamos llevarnos a tener en cuenta, como he dicho antes, los riesgos, las amenazas, en fin, todos los peligros inminentes, y estar un poco tanto a ello, pero es tanto la diversidad, estamos viendo ahora en el extranjero con los problemas que tenemos, es imposible. Lo que se puede hacer es tampoco se puede uno cruzar el brazo, pero es tanto. Si yo lo quiero garantizar que aquí en esta estación entran solamente 3 personas autorizadas, sería fácil con una sola persona vigilaríamos que 3. Pero si ya tenemos un evento que entran 1 millón de personas o 500.000, necesitamos duplicar muchas cosas, reconocimientos de voz, de cara, de imagen, no sé cuánto, en fin. Lo que es un aeropuerto estamos viendo últimamente, cada vez que queremos subir el techo en cualquier vuelo de un aeropuerto, sea internacional, nacional, y sea Santiago de Compostela, uno va con tiempo, tiene que quitarse cosas, tiene que pasar por el escáner, tiene que no sé cuánto. Eso hace que subir el parámetro seguridad es una incomodidad para el usuario y para la industria y para muchas cosas que tiene su control. Debemos concebir que la seguridad es importante, es transversal, pero que en función de lo que estamos hablando es difícil de tener una protección de esa que no, está todo 100% seguro, 100% seguro. Yo creo que no hay nada, solo hay una la vida que es 100% segura. Bueno, prácticamente la ciberseguridad necesita que el elemento humano esté mentalizado
esta disciplina, y para ello requiere un cambio de mentalidad, quizás un cambio nuevo de las nuevas generaciones. Usan mucho los medios digitales, los medios de información, pero creo que no son conscientes de que cada vez la gente es más vulnerable y hoy en día estamos hartos de ver casos que un mensaje SMS, un mensaje no sé cuánto, de WhatsApp, de correo electrónico, es que prácticamente hoy en día se puede hacer de todo. Y vivir pendiente de que todo eso que hacemos al día a día, las cosas normales en esta era digital y globalizada, se asegura, pues lo veo un poco una cosa así ilusionante, ¿no? de un sueño, ¿no? La tecnología está para mí por delante, porque claro, es lógico, la tecnología, las industrias, los ingenieros, en fin, trabajan y nos dan cada vez sistemas más sofisticados que hacen más cosas y estamos en esta información, pero la seguridad va como si fuera dos cuerpos por detrás. Y parece que nunca llega, es como el cuento de la vicia, ¿no? Parece que siempre llega tarde, ¿no? Y cuando llega una cosa ya han inventado otra cosa que resulta que ese sistema que ha costado dinero, pues ya vale para poco. Si yo estoy de contar, pero les puedo contar sistemas de operaciones de campaña, de llevar operaciones aéreas, donde todos los días salen 1000 y pico aviones. Yo estuve en las operaciones de Kosovo, 1000 y pico salidas y viendo todo el tiempo real las trazas de los aviones y tal. Y en poco tiempo ya versión 3.0, 4.0, ya no se llama el Intercapability, ahora se llama el nuevo CCS como sistema de mando y control. Siempre estamos creando sistemas nuevos de mando y control, sistemas nuevos de telecomunicaciones, sistemas informáticos más poderosos, nuevos software. Entonces, el ir con la seguridad para garantizar ese funcionamiento que además está limitado en el tiempo y tiene fecha como los yogures de caducidad, en 3, 4, 5 años cualquier sistema, tanto de software como de hardware, va a haber otro. Y claro, eso exige una inversión tremenda de dinero que también hay que saber comprender y asumir. Pero lo que sí es importante, volver a lo que estaba hablando antes, tenemos que tener personal que tenga una trayectoria profesional en un área determinada. No tiene que haber generalistas, tiene que haber analistas concretos más y luego más específicos para cosas más concretas. Porque esos son los únicos que podrán tener capacidad de ir asimilando las nuevas tecnologías, los nuevos retos, las nuevas amenazas, y son los únicos pocos que podrán darnos a los órganos de dirección buenos consejos, buenos asesoramientos para que se tomen buenas decisiones, como tú bien decías, en la administración, en tiempo y forma, porque si no, el mundo futuro será de ciberataques y puedes construir un crack y por un momento determinado se van todos los cajeros o se van todos los bancos de transferencia. Eso originaría otras operaciones que el día a día no nos damos cuenta, pero que llegaría un momento que hasta el control del tráfico, por ejemplo, del metro, de la Renfe o de los aves, puede quedarse colapsado por una consecuencias tremendas. O sea, somos tremendamente vulnerables. Y la única, y para ir acabando, la única cosa que a mí me ocurre es, aparte, por supuesto, no hay que ser pesimista, pero es tener personal que es una nueva área de trabajo, una nueva área de especialización, donde confluirán al principio ingenieros informáticos, ingenieros de otra cosa, o analistas, o gente que sepa de algo concreto de programas de software. Tenemos que crear un corpus de personas que trabajen en ciberseguridad. Yo así se lo expuse a mi compañero, que es el jefe de la Dirección General de División del Ejército de Aire, el comandante del mando de ciberdefensa, que está allí por los reclamadores, y esta es la cantera futura. Ojalá triunfemos con este curso piloto, como he dicho, que tiene no solamente personal militar, también tiene personal civil de otros ministerios. Está ya prácticamente culminando su formación. Este primer curso finaliza en breve, sino seguir haciendo más cursos, más numerosos, más cantidad real, incluso diversificando, porque se ha curriculado a áreas concretas. Y eso lo estamos moviendo, ¿no? Desde el punto de vista de la orientación, de la desvinculación, o lo mejor se desvinculen y se queden con nosotros. Se van a quedar con nosotros, muchos de ellos trabajando en ciberdefensa, pero tendrán algo que si un día se desvinculan, como ha pasado en Estados Unidos, que siempre van por delante, serán muy solicitados en el ámbito de la sociedad civil para poder garantizar que todos nosotros funcionemos un poquito más seguros y no estemos tan amenazados. No sé si he conseguido explicar lo que quería, pero esa fue mi intención. Gracias por su atención. Muchas
Muchas gracias, mi general, por esta exposición en la que estamos impresionados por el trabajo y la apuesta decidida del Ministerio por la formación y la adquisición de conocimientos, que seguro que no solo va a redundar en las propias Fuerzas Armadas, sino que, como ya se ha comentado anteriormente, ese trasvase con la sociedad civil que enriquecerá muchísimo a ambos, no solamente por el conocimiento, sino también por los valores. Muchísimas gracias. Ahora va a pasar a hacer su exposición Enrique Ávila Gómez, jefe del área de seguridad de la información de la Guardia Civil y director del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad. Me voy a parar, por favor, Enrique. Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, como han hecho todos los ponentes, agradecer la invitación a este evento, que esperemos que se repita en futuras ocasiones. Lo primero que me llama la atención es que nos falta gente, nos falta muchísima gente. Nos falta gente muy joven, gente que esté ahora mismo saliendo de las facultades. En un colegio profesional como este, yo creo que debería fomentarse la participación de la gente que va a tener que tomar las responsabilidades dentro de muy poco, posiblemente muy a nuestro pesar, porque será que hemos caducado, básicamente todos caducamos en esta vida, pero que tienen que tomar ese tipo de responsabilidades. Les iba a hacer una presentación, pero también abusamos del PowerPoint y no les voy a hacer la presentación, simplemente les voy a leer su título, que es Una visión sobre ciberinteligencia y talento. Y me añado al argumentario del general y les voy a dar una idea básica. La idea básica es que no tenemos suficiente talento en materia de ciberseguridad ahora mismo en este país, en ningún sitio. Se nos han ido durante los últimos años los mejores. Hay gente que queda, gente que se está formando, pero gente que está saliendo de nuestras facultades sin tener una idea demasiado clara de cómo se articula este tema de la ciberseguridad, qué trascendencia tiene y cómo va a influir en su vida futura. Dicho esto, tengo que contarles por qué estoy yo aquí. Me han presentado con dos roles porque tengo dos actividades. Por un lado, dirijo la seguridad de la información de Guardia Civil. Es decir, hacia dentro del propio cuerpo intentamos proteger la información. Pues no, vamos a trascender ese término. Intentamos proteger no solamente la información, sino nuestro conocimiento y nuestra inteligencia, que son activos aún más valiosos que la propia información. Pero como ha dicho también muy bien el general, las fuentes abiertas nos dan ahora mismo prácticamente toda la información que necesitamos para hacer, por lo menos hasta cierto. Sin embargo, los procedimientos que utilizamos para obtener consolidado conocimiento y, en el mejor de los casos, llegar hasta el punto de disponer de inteligencia, eso sí que es valioso y eso sí que tiene que ser protegido. ¿Por qué motivo tiene que ser protegido? Porque la pérdida de nuestro conocimiento y de nuestra inteligencia puede ser usado contra nosotros mismos, si estuviese Ronnie aquí nos lo confirmaría, en modo de contrainteligencia. Ahora mismo las tecnologías de doble uso, hemos hablado de drones, pero no hemos hablado de tecnologías de doble uso. El WhatsApp es una tecnología de doble uso, es un sistema de mando y control a disposición de los ciudadanos. A un nivel se pueden coordinar 100 personas, a 2 niveles 10.000 y a 3 niveles 1.000.000. Entonces es un sistema de mando y control. Ese sistema de mando y control puede ser utilizado para bien, puede ser utilizado para regular, puede ser utilizado para mal. Hemos visto algún caso paradigmático donde este tipo de sistemas se han utilizado para regular mal. Hemos tenido un incidente en Colonia a final de año que es, creo, para poner los pelos de punta, sobre cómo en un momento dado se han podido coordinar un montón de personas que están físicamente separadas para aparecer en un punto. No digo con unas intenciones específicas, pero sí para aparecer en un punto. Dicho esto, esa visión que tenemos que tener tiene que ser mucho más abierta de lo que hemos expresado hasta ahora. La dificultad de gobernanza del ciberespacio es muy alta, porque pierde la atracción el término de territorialidad y de ciudadanía. El habitante del ciberespacio obviamente es un ciudadano de alguna nación, pero además trasciende esa forma política. Y los actores que se mueven en el ciberespacio además son
radicalmente distintos. Por supuesto, los clásicos se conservan, hay estados, hay corporaciones. ¿Las corporaciones son de algún estado o tienen intereses propios? Porque a lo mejor tienen intereses propios que van en contra de los estados supuestamente matrices o no matrices. Podemos tener guerras comerciales. Hay una cosa que se llama la guerra económica. Hay una escuela en Francia que se llama Escuela de Guerra Económica, porque los franceses suelen llamar a las cosas por su nombre. Nosotros somos más políticamente correctos. Aquí lo llamamos simplemente inteligencia económica. Ese tipo de actores, con sus propios intereses, con sus propias metodologías de toma de decisión, generan nuevas relaciones sociales. Las relaciones jerárquicas en las tomas de decisiones se desvanecen en la red para transformarse en toma de decisiones redárquicas. Normalmente se establece un objetivo por parte de un grupo de personas o de un grupo de personas físicas o jurídicas, una mezcla de ellas, y cuando obtienen ese objetivo desaparecen o se desvanecen o se convierten en una jerarquía clásica. Todo eso hay que tomarlo en consideración a la hora de intentar generar una gobernanza del ciberespacio, proteger la información, proteger la inteligencia, proteger el conocimiento. Desde el punto de vista de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es muy importante. Nosotros trabajamos poco, desde mi punto de vista, y es una opinión personal, un tema muy importante que es un riesgo, que es el tema del relato y la reputación. El relato y la reputación también es un bien a preservar y tiene que ser preservado. Tenemos que construir nuestro propio relato, tenemos que generar nuestra propia buena reputación, porque les recuerdo que el concepto de reputación ha cambiado en los 100 últimos años de manera absolutamente crucial. Antes, hace 100 años, hace 50, hace 30, perdías tu reputación y la perdías ante tu familia y tus amigos en un círculo muy, muy estrecho. Te cambiabas de ciudad y generabas una nueva reputación. Simplemente con eso, porque no había comunicación entre los grupos sociales. Ahora mismo, cuando se pierde la reputación, se pierde de una vez, de manera inmediata y para siempre. Y ese tipo de cosas son las que también hay que cuidar. Con respecto a la gobernanza también del ciberespacio, me gustaría trasladarles una idea. Es la dificultad de aplicar los parámetros clásicos del derecho internacional para regular ese ciberespacio. ¿Por qué? Porque ahora mismo hemos pasado ya de ese modelo colonialista con el que se redactaron todos los códigos y todas las normas de derecho internacional público hace 50 años, y ahora hay otras potencias que tienen sus propios intereses. Hace 3 semanas tuve el privilegio de asistir a un congreso del World Jurist Center. Es un congreso a nivel mundial donde pasó completamente desapercibida un grupo de ponencias que ni más ni menos ofrecía la vicepresidenta del Tribunal Supremo del pueblo chino, nuestro Tribunal Supremo, y 3 de sus jueces, que eran los jueces de sala que juzgan los delitos de ciberterrorismo en Barcelona. Estuvieron en España, creo que no fuimos conscientes, yo aparecí de casualidad por invitación de alguien que era ponente en ese congreso. Y siendo verdad que cuando presentaron sus ponencias los riesgos y las amenazas detectados eran similares a los nuestros, desde luego su óptica de enfrentarlos no tenía nada que ver con nuestra óptica de protección de las libertades públicas individuales, porque para ellos ese concepto se desvanece. No es que yo sea un experto, desde luego, en filosofía oriental ni en cultura oriental, ya me gustaría, pero desde luego lo dejaron meridianamente claro que básicamente todos los delitos podían circunscribirse al ámbito del ciberterrorismo, ya fuese una crítica, una algarada ciber en una red social o un ataque contra una infraestructura crítica. Tomando todas estas ideas en consideración, la conclusión es que tenemos que generar nuevo talento. El talento, desde luego, tiene que ser pluridisciplinar. No valen solo ingenieros ni matemáticos. Creo que todos somos conscientes de que nuestra vida ya está gobernada por inteligencias artificiales, no inteligencias creativas como es la de los seres humanos, sino que son algoritmos avanzados que, por ejemplo, pueden hacer que el Nasdaq valga cero porque se disparan una serie de alertas que empiezan a vender acciones, porque la velocidad a la que se mueve el mundo no es la velocidad a la que el ser humano puede soportar. Y esas tomas de decisiones solamente pueden implementadas en algoritmos avanzados, tomarlas las máquinas. Luego ya nuestra vida depende de muchos de esos algoritmos y de muchas de esas decisiones.
necesitamos ese talento pluridisciplinar, necesitamos juristas, necesitamos economistas, necesitamos inteligencia. En el ámbito sobre todo de defensa y de interior, el tema de la inteligencia lleva siglos utilizándose para generar nuevas dinámicas sociales y para proteger y protegerse de los que atacan al Estado en este caso. Y básicamente esas eran las ideas que quería trasladarles y espero que les sean valiosas para pensar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus preciosas palabras y abrirnos un poco a esos nuevos horizontes que se nos vienen. Pasamos ahora a darle la palabra a Pilar Santamaría, presidenta de la Asociación Nacional de Ciberprotección, director Cloud Enterprise at Microsoft y es, aparte de compañera nuestra, doctora ingeniera. Por favor, Pilar. Muchas gracias a la organización y a ustedes que dan sentido a este evento con su presencia hoy. Además, algo que no dice, y sobre todo a nuestro moderador, muchísimas gracias por esta invitación, algo que no dice la introducción es que me encanta coleccionar cartas nigerianas y ataques de ingeniería social. Hoy no voy a hablar de los grandes golpes como Carnaval o ciberterrorismo, como solemos hablar desde la industria y desde mi anterior vida, tanto en Cisco como la actual en Microsoft, sino voy a hablar desde la perspectiva ciudadana. Y me voy a enfocar en tres aspectos. El que está pasando ahora mismo con mayor crecimiento de cara a delitos tecnológicos que puedan afectar al ciudadano, los delitos de persona a persona y el futuro, ¿no? de que nos espera, ¿no? Me voy a enfocar en este primer punto en el ransomware. Y es que hay 90.000 víctimas diarias por ransomware, que para los que no estemos familiarizados es la captura o secuestro de activos digitales para pedir un importe para su liberalización. Esto tiene un promedio de 300 euros por víctima. Y claro, 300 euros por víctima pues es algo muy granular. Solamente un 2,9% de las víctimas pagan, pero es tremendamente lucrativo porque cada campaña les da a los ciberdelincuentes 35 millones de dólares. Entonces, esto va a seguir ocurriendo, todos los informes de la industria, si nos vamos a empresas como Kaspersky, Symantec, Cisco, todos los informes dicen que esto va a continuar este año, el que viene, y porque es tremendamente lucrativo. De la misma manera que los ataques de denegación de servicio, que son a nivel del producto de ciberdelincuencia perros, ya no son ni vacas lecheras, pues siguen estando ahí. También pues incluso las cartas nigerianas, que a mí tanto me gustan, pues siguen estando porque son muy baratas. O sea, una campaña de cartas nigerianas pues cuesta 1.000 euros y con que pique el 0,01% pues ya tengo mucha rentabilidad. Entonces, desde ese punto de vista voy a tener esto cada vez más, pero no es nada, o sea, no es nuevo el tema del ransomware. A muchas pymes españolas se les extorsionó por abuso de dominios desde empresas que desde lugares como China amenazaban con registrar sus dominios a nivel europeo y les exigían el pago de una pequeña cantidad que eran 30 euros. Entonces, este tipo de prácticas que son difíciles de detectar, que son muy granulares y que son la suma de muchos pocos, es algo que ha pasado y que va a seguir pasando a nivel del ciudadano. Bien, debemos plantearnos todos, o sea, los que estamos aquí, ¿qué estamos dispuestos a pagar cuando capturen en este mundo interconectado, como antes se comentaba en la mesa anterior, cuando capturen nuestro wearable, cuando capturen nuestra nevera o cuando capturen nuestra televisión o nuestro coche? Es decir, que estamos dispuestos a pagar porque se liberalice y a nivel de ciudadano hacer este análisis de riesgos. Y esto tiene que ver con la pregunta sobre las empresas de seguros del señor Gamo, que creo que recordar el apellido, que se mencionaba antes, es decir, estar preparados a que esto ya está ocurriendo, sin embargo, bueno, pues va todo un poquito por detrás en términos de la protección, ¿no? En ese sentido. Bien, además en el Internet de las cosas hay un estudio
de la Universidad Europea que analizaba las videocámaras. Solamente por poner un ejemplo, el 70% eran vulnerables de hacer escuchas, incluso escuchas silenciosas, ¿no? Esto lo sabemos todos los que estamos en seguridad porque llevamos un pequeño post-it en el ordenador siempre, ¿no? En nuestra cámara, ¿no? Y siempre, pero es un hecho, pero al igual que en estas videocámaras, que al fin y al cabo es una tecnología muy madura y además se dedican muchas de ellas a la videovigilancia, hay estas vulnerabilidades. Bueno, pues en otros tipos de sensores pues también existen, ¿no? Y sabemos que están ahí. ¿Por qué surge la Asociación Nacional de Ciberprotección? Porque es la primera asociación nacional que surgió en defensa del ciudadano y que partió de la industria, es decir, personas de la industria que nos dedicábamos a la ciberseguridad. En aquel entonces yo era la directora para Sur Europa de Ciberseguridad en Cisco. Fundamos esta asociación para intentar dar asistencia a víctimas de delitos cibernéticos, porque pensábamos que, a pesar de que había soluciones tecnológicas desde la industria, cada vez que pasaba algo, las personas tenían que acudir a pruebas forenses o recursos que estaban orientados a la gran empresa, con lo cual, bueno, pues había ahí un vacío realmente en la asistencia ciudadana. Y no debemos olvidar que hay muchos delitos que son de persona a persona y que siguen siendo de persona a persona. Desde la asociación a veces ganamos sensibilidad con algunos grandes de Internet, pero otras veces nos exigen una resolución judicial porque no quieren entrar en si algo es delito o no es delito, porque piensan, bueno, que los expertos juzguen si esto lo es o no lo es. Claro, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, pues a una mujer a la que hacen fila en su casa hombres pidiendo sus servicios porque su dirección personal ha sido publicada en una página de contactos, pues es muy probable que eso quede prescrito en la denuncia pues, que se acumula en los juzgados. No pretendo dar ideas en este foro. Pero lo que pasa realmente es que existe esa saturación, es decir, aquí acabamos de ver grandes delitos de los que siempre salen, ciberterrorismo, grandes golpes en Internet, y realmente las pequeñas, digamos que cosas, incidentes de este calibre, pues nos parecen pequeños. Si a todos en esta sala nos parecen pequeños, pues he conseguido mi objetivo, y es realmente reflejar la perspectiva del ciudadano que sufre estas cosas y que se encuentra en que, bueno, pues en que la perspectiva que para el algo es muy grande le impacta, le genera muchísima preocupación. Obviamente a ninguno de nosotros nos gustaría que nos pasara, sin embargo desde una perspectiva macro es algo pequeño. Entonces estamos ante una situación en esos delitos de persona a persona que sí que tienen impacto o sí que tienen más sensibilidad en ciertos ámbitos, cuando el fraude es mayor de 3.000 euros, cuando se produce a menores o cuando se produce por violencia de género respecto a una mujer, pero que no tienen tanta sensibilidad en otros ámbitos donde también se produce. Y algo que ocurre en Internet es que no hay un código de circulación y un control de infracciones, es decir, circulamos por Internet, no hay un refuerzo de que esas infracciones de alguna manera se penalicen cuando no se salta un semáforo en rojo, ¿no? Y habría que ver además los titulares de prensa si se intentara hacer algo al respecto, ¿no? Pero es curioso que lo que serían infracciones que pudieran, digamos, perseguirse o penalizarse, nos tenemos que ir a golpe de mazazo de juez, cosa que satura totalmente la justicia y que no es escalable. A día de hoy no está escalando y esa es la realidad. Bien, cuando a mis alumnos de seguridad, que son alumnos de máster de seguridad, les hablo de ética, dicen que me preguntan que por qué les tengo que hablar de ética. Bueno, son personas que van a aprender a utilizar herramientas que hasta se cuestiona si deberían estar licenciadas para su uso. Y luego cuando nos ponemos a hablar de ejemplos que pudieran afectarles a ellos personalmente, ya lo entienden más, ¿no? Pero sí que necesitamos que a la vez que haya formación tecnológica, sí que haya reflexión en hacia dónde podemos llegar con la tecnología. Y esto tiene que ver con lo que voy a comentar de cara a un futuro. Es decir, hoy en día se puede saber si una adolescente está embarazada antes de que ella misma lo sepa. Y dónde puedo llegar con esa tecnología es algo que sí que debemos plantearnos, y mucho más para personas que se forman en términos de seguridad.
Bien, y luego las personas versus cosas, ¿no? Es decir, ya las cosas generan más tráfico que las personas desde hace mucho, desde hace 3-4 años. Por supuesto, hay ya más dispositivos que habitantes del planeta, ya se preveía, ya es un hecho. Y muchas veces las personas tienen que interactuar con cosas, agentes de software, etc. Y en esto, desde la asociación hicimos un estudio de lo que se hacía con los desempleados, sobre todo cuando la Guardia Civil a la vez estaba denunciando que había fraude con pedir cuotas, por conseguir un trabajo a la gente, etc., ¿no? Siempre donde se produce el tumulto se produce el ataque, y en las épocas de crisis con mayor desempleo se ha producido mayor tipo de abusos con desempleados. Y encontramos que se publicaban anuncios de empleo que simplemente no existía el empleo y simplemente se hacían para recopilar datos personales y la explotación posterior de sus datos, o para mejorar la reputación de una empresa en un país, para, digamos, hacer ver que contrataba mucha gente y que crecía cuando no había puesto detrás o ese puesto ya estaba cubierto, o que las técnicas que se aplicaban en estos procesos de selección, especialmente en puestos de nivel, digamos, entry level, o sea, puestos de 2-5 años de experiencia o graduados, eran excesivas, eran desproporcionadas de acuerdo al puesto. Es decir, sistemas de software que bloqueaban el acceso y solamente con una resistencia a la fatiga muy elevada desbloqueaban para que el candidato pudiera meter sus datos en el sistema, y luego pasabas a otra siguiente fase donde se hacían tests exhaustivos, y ahí fuimos con un equipo de trabajo, fuimos, digamos, dejando constancia de esas fases que eran desproporcionadas y que sobre todo también luego pudimos comprobar pues, que había quien se saltaba todas esas fases, ¿no? Y bueno, pues como pasa, ¿no? Y realmente el shortlist para ese puesto iba a estar por personas que no habían pasado esos pasos, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos son importantes, es decir, hasta dónde podemos llegar con las cosas. Nuestro cliente puede ser que ya no sea una persona, puede ser que sea una cosa, sea la lavadora que nos manda un pedido del detergente, es decir, cómo vamos a interactuar en este mundo donde tenemos que, o qué medidas se van a producir en este mundo donde tenemos que interactuar con máquinas o agentes de software, ¿no? Y donde de forma automática se puede, digamos, generar este tipo de acciones a gran escala, porque pueden afectar a varios miles de personas, ¿no? Sobre todo si hablamos de un proceso masivo a nivel mundial de una gran empresa. Eso implica miles de personas donde, por agentes de software, puedo estar gestionando esto. Bien, ¿y cuál es cómo vemos el futuro? En términos de visión tecnológica hemos pasado de la web estática a la web social, la web 2.0, donde generamos el contenido a través de la inteligencia colectiva, todos construimos ese contenido. Y mucho foco en el frontend. Y ahora estamos en la web 3.0, foco en el backend, y son los agentes de software los que interactúan entre sí para darnos contenidos. A mí me hace gracia cuando dicen, busca en Google portal. Bueno, a mí me va a salir algo totalmente distinto que a cualquiera de ustedes. No nos sale lo mismo, ¿no? Es decir, los contenidos se nos dan según nuestro perfil. Entonces, son esos agentes de software los que, en base a nuestra ubicación, nuestro contexto, la temperatura y nuestras preferencias, nos dan contenidos y aplicaciones que llegan a nosotros de manera activa. Y bajo este contexto, pues podemos generar una realidad virtual espejo, algo que el economista ya designó como realidad matrix, porque tengo sensores, tengo videocámaras que me graban, tengo todos unos aspectos contextuales de mi realidad y puedo generar una realidad espejo. Pero es que además ahora hay unos test que tienen muchísimo éxito en redes sociales porque son capaces de identificar aspectos de mi personalidad que yo no conozco. Y estamos todos como locos con simplemente analizar nuestro perfil en Facebook, aparecen aspectos curiosos de personalidad que uno mismo dice, ah, vale, sí. Entonces estamos todos como locos probando el test, ¿no? Este es un test de personalidad que es muy fácil vincular al análisis predictivo en un comportamiento. Por lo tanto, todo lo que es el análisis predictivo de Big Data, de la misma manera que yo soy capaz de analizar una identidad, ya sea cosa o persona, y prevenir un flujo de personas o un comportamiento, también esto se puede utilizar y ya se está utilizando con fines publicitarios. Intuíamos que WhatsApp era propenso al análisis semántico
ya se ha publicado que nuestros WhatsApps están teniendo análisis semántico, con lo cual realmente tenemos una situación en la cual es fácil predecir, para algunos es fácil predecir lo que vamos a hacer. Una entidad, como he comentado, el caso de las embarazadas adolescentes fue un caso que creó mucha alarma en Estados Unidos porque se comunicó a sus padres productos publicitarios de bebés antes de que la propia niña lo supiera o los padres lo supieran, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos es que hay una entidad bancaria que ya es capaz de saber si alguien se va a divorciar y acierta en 6 de cada 10 casos. Es decir, que estamos ante... Esto siempre genera muchas risas entre los casados de la ciencia, pero estamos ante una situación en la que sí que se puede predecir, y de una manera muy sencilla, conectándonos a la API de Facebook, lo que va a hacer una persona y aspectos muy privados de su personalidad. ¿Qué pasa? Que los ciberdelincuentes sí que utilizan las últimas tecnologías. El presupuesto de seguridad de las empresas es un 5,6% de su presupuesto de IT. Ha disminuido en 4 décimas respecto al año anterior. A nivel de ciudadano, ese presupuesto pues, es casi inexistente. Con lo cual, los ciberdelincuentes saben que el ciudadano aquí es el eslabón más débil. Hacer algo a nivel de ciudadano de forma granular es lucrativo, es muy fácil, no hay barreras. Por lo tanto, desde esta asociación siempre pensamos que el ciudadano es la pieza más débil en este sentido. Y el futuro realmente va a ser ese, la combinación, lo que vemos es la combinación de aspectos del mundo físico y el mundo virtual, con un análisis de la personalidad y un análisis del comportamiento que va a dejar a los ciudadanos de una forma, digamos, muy en indefensión. Ya sabemos que se producía este tipo de explotación por equipos psicológicos combinados con personas que físicamente llegaban a víctimas y que luego se hacía una explotación a través de centros que hacían la explotación psicológica de la persona, pero ahora la capacidad de información va a ser muy superior. Y es ahí donde nosotros vemos que está el futuro de la ciberdelincuencia para los próximos, por lo menos 5 años. Pues gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pilar, por la excelente presentación, poniendo principalmente en la persona, en la ciberseguridad de esa persona y orientándonos sobre todos los riesgos que se están corriendo y los vacíos que existen en contra de los ciudadanos. A continuación, luego a Juan Carlos Manzanero Julián, que nos va a hablar sobre nuevos desafíos del mundo digital. Juan Carlos es presidente de la Comisión de Seguridad y Confianza de la TIC, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, y en estos momentos está desarrollando sus competencias profesionales en Indra. Juan Carlos, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Y primero pedirle disculpas por llegar tarde, pero me dio la dirección, me equivoqué de vuestra gracia en los datos. Yo sí quería apoyarme en una presentación, pero no por intentar que pruebe la muerte con un PowerPoint, porque como dijo mi compañero es bastante dolorosa, sino simplemente porque ya estamos un poco tarde. Yo creo que es una forma de apoyar. Además, encima se la pongo en inglés, y luego me disculpo por ser un defensor absoluto de la lengua de Cervantes, pero a veces las circunstancias mandan. Yo quería resaltar a qué nos estamos enfrentando en este nuevo mundo digital. Las cosas que voy a decir, he oído que se han comentado en las intervenciones anteriores, pero sí es bueno que estemos de acuerdo, ¿no? Porque significa que realmente tenemos puesto el foco en los puntos principales que creemos que son los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Sin embargo, por mucho que muchas veces lo comentemos y en muchos foros todos digamos lo mismo, bueno, pues vemos que la realidad, cuando se trata de aplicar soluciones a estos problemas, pues vemos que tanto en el mundo privado como en el mundo público realmente todavía nos falta muchísimos pasos que dar. Sin embargo, voy a disculpar con mi compañero de mesa, yo creo que talento sí que tenemos
talento suficiente para los retos que se nos vienen encima. Y bueno, lo que ocurre es que nos encontramos ante una situación nueva que tendremos que paulatinamente ir haciendo frente. Para centrar el tema quería poner una reflexión de lo que es el Internet de las Cosas Council, que es probablemente lo más relevante que nos esté ocurriendo, es que están llegando cosas de las que todos hablamos, todos estamos de acuerdo que van a venir, cómo van a llegar, sin embargo, representan, como ahí pone, un auténtico tsunami de lo que a primera vista parece que son pequeños cambios. Y es que, como se ha comentado, bueno, pues no estamos acostumbrados a que las cosas tengan inteligencia o actúen de forma no planificada por nosotros. Esto es un nuevo contexto al que realmente nos tendremos que acostumbrar. El Internet de las Cosas, bueno, pues vaticina que va a llegar a todos los lugares. Hablamos de la nevera que compra o del coche que habla, no sé. Pero lo que realmente es fundamental en este nuevo mundo es que la sociedad cada vez está más tecnificada. Lo que llamamos sociedad del bienestar está sentado sobre esta tecnología y esta tecnología nos hace más vulnerables. Por lo tanto, me gustaría resaltar dos aspectos relevantes, que es estamos ante una constante evolución tecnológica, que a veces resulta complicado ser capaz de absorber nuestra mente, y por otra parte se genera un nuevo mundo, que también se ha comentado, de datos. Estamos hablando de teras, petas, hexas, o sea, es un número de ceros tan grande que por lo menos no sé si los más jóvenes nacerán con la mente preparada para absorber esa cantidad de información, pero los que llevamos, por mucho que llevamos muchos años y vayamos diciéndolo, resulta realmente difícil de comprender qué hacer con esa información masiva. Y otra cosa que se demuestra es que el 90%, o sea, que es una realidad, es que el 90% de esa información en este momento está sin ser procesada, con lo cual tenemos por delante un mundo de nuevas posibilidades realmente que es diría que infinito. Pero este nuevo mundo digital, ¿cuáles son sus pilares? Yo diría que he puesto aquí cuatro. Una parte, cómo llegamos al usuario, que es la movilidad. Bueno, pues la movilidad de todos tenemos un dispositivo que nos está continuamente haciendo llegar información. Por otra parte, hemos hablado de esa cantidad del 90% de datos, esas cantidades inmensas de datos. Bueno, nos parece lo que todos hablábamos del Big Data, del Analytics, que nos va a permitir conseguir cosas que hasta hace poco eran impensables. Una cosa que os he comentado es predecir lo que va a ocurrir. Si lo aplicamos a seguridad, bueno, pues está demostrado que todos los grandes atentados de este siglo podrían haberse evitado si la información que existía en no hubiera sido procesada. Ahora esto muy facilísimo. A priori tenemos una ventana de oportunidad y en ese marasmo de datos tenemos que saber cuál es la información buena. Pero sin embargo, todos estamos de acuerdo de que las nuevas herramientas de Analytics y de Big Data van a ser indispensables para la evolución de la sociedad actual. Y cómo hablar de las redes sociales. Bueno, pues yo creo que se ha comentado, pero están definiendo de una forma diferente, la forma diferente de hacer las cosas. Entonces, todo este marasmo de nuevos conceptos y formas y usos de hacer las cosas, la tecnología lo engloba todo, bueno, pues aparecen las amenazas, ¿no? Con lo cual, pues, la ciberseguridad adquiere una relevancia fundamental. Igual que la seguridad en el mundo físico pues es fundamental para la sociedad del bienestar, pues ahora que la tecnología realmente está adquiriendo una relevancia capital, la ciberseguridad adquiere también una relevancia similar. Estos cambios, bueno, se han comentado cosas, pero son cifras que realmente pues, a todos nos tienen impresionados, ¿no? El tráfico de Internet se dobla cada 2 años, el tráfico móvil cada año, bueno, se ha conectado el número de teléfonos de dispositivos es mayor que la población. Estamos hablando que actualmente tenemos como 4 dispositivos con los cuales interactuamos habitualmente, pero llegamos a tener hasta 12 dispositivos.
Bueno, realmente estamos en nuevas formas a una velocidad que ocurre a una velocidad de vértigo. Y ese talento del que hablábamos, y que yo sigo confiando que sí que lo tenemos, deberemos adaptarlo, lógicamente, a estas nuevas formas, este nuevo crecimiento, estas nuevas formas tecnológicas. Y aparecen las amenazas. Sin duda, la dependencia tecnológica pues hace que el mundo de la delincuencia pues, se aproveche de ella, ¿no? Se han visto ya varios casos. Pero siempre lo que va a ocurrir es que las amenazas van a estar evolucionando y pues, el mundo de las contramedidas para esas amenazas siempre va a ir detrás. Pero eso ha ocurrido también en el mundo físico, yo creo, ¿no? O sea, que realmente tendremos que acostumbrarnos, tendremos que adaptar unas medidas de seguridad que nos den el confort suficiente para seguir viviendo, pero siempre con la sensación, y eso es una realidad, de que vamos a ir por detrás. Pero el paradigma es muy fácil. Un virus puede tener 100 líneas de código, es un virus dañino. El software que hace, que defiende, que trata de identificar, que trata de monitorizar los sistemas en los cuales ese virus hace el daño, pues estamos hablando de millones, miles de líneas de código. Por lo tanto, siempre es mucho más fácil el ataque y la defensa. Esto es un tema que en el mundo digital pues es exactamente igual que en el mundo físico, ¿no? Pero fijamos, si miramos un poco la cronología de los ataques, vemos que vienen desde hace mucho, ¿no? Y sin embargo, ahora cada día hablamos más. Si tenemos ataques cibernéticos desde los 90, ¿por qué realmente en este momento hablamos cada vez más de este tema? Desde mi punto de vista, por varias razones. Primero, porque el impacto que obtienen los ciberataques cada vez es mayor. La sofisticación va creciendo exponencialmente y los réditos que obtienen cada vez son mayores. Por eso estamos diciendo pues, la dependencia tecnológica. En este momento, digamos, yo creo que se puede decir que el foco principal de los atacantes, en términos de número y sofisticación e impacto, va dirigido a empresas tecnológicas. Pero está claro que paulatinamente el foco se va a ir dirigiendo hacia organismos, ataques estratégicos, hacia la propia administración, hacia los propios estados y, lógicamente, siempre entre medias, que ya has comentado, está el ciudadano, que siempre va a ser un objeto de este tipo de delitos. Y estamos acostumbrados, pero cada vez dentro de este ámbito, a que aparecen en las noticias, ¿no? Es un elemento que ya es, podríamos decirlo, bueno, no sé cómo ver, el diario, aparecen cada día pues, ataques que producen cada vez un mayor impacto mediático, ¿no? Este impacto mediático, estas consecuencias de estos ataques, hacen que, por ejemplo, los ciberdelincuentes realmente cada vez sean más efectivos, tengan direccionados sus objetivos de una forma clara y tengan unas estrategias más sofisticadas. Y los que tenemos que encargarnos de que eso tenga un límite, pues lo que tendremos es que, lógicamente, ser capaces de, por una parte, incrementar el talento, por otra parte, se ha comentado que la cantidad de recursos entrenados es suficiente, o sea, tiene que crecer muy rápidamente, que yo creo que sí que existen, pero es cierto que tienen que crecer de una forma mucho más rápida de lo que en este momento está ocurriendo, y tendremos que tener unas organizaciones que tengan en cuenta todos estos aspectos. Y esas organizaciones van desde los aspectos policiales, los aspectos de Fuerza Armada, los aspectos legales, bueno, todos aquellos elementos que nos van a permitir contrarrestar este nuevo problema. Y por poner algunas de las propiedades que podemos definir, que definen los conflictos cibernéticos, bueno, pues el primer punto es que en la evolución continua es impredecible cuál va a ser la nueva forma de ataque, ¿no? Digamos que esta tendencia al crecimiento exponencial de todo, desde el lado de los conflictos, bueno, pues nos lleva a que nos falta todavía por ver qué es lo que va a ocurrir en este mundo de los nuevos ataques, ¿no? Luego, se están produciendo, se ha comentado en tiempo real, o sea, las cosas tienen que ser en tiempo real. Hasta ahora nos limitamos a poner una serie de barreras físicas y eso era suficiente para contrarrestarlo. En este momento no es posible. O sea, se ha comentado antes, usted ha resaltado que la respuesta tiene que ser en tiempo real. Por lo tanto, los métodos de monitorización y respuesta tienen que
adquirir un grado de eficiencia mayor de la que tenemos en estos momentos. Y luego, tendremos que tener en cuenta que las decisiones erróneas cada vez pueden producir efectos más devastadores. Estamos diciendo que la sociedad de la información forma parte de la sociedad del bienestar, por lo tanto, cualquier decisión errónea en una contramedida de uno de estos ataques puede hacer que las causas pues sean mucho más visibles de lo que han venido siendo hasta ahora. Y bueno, en definitiva, hay un aspecto que sí me gustaría recalcar, que para contrarrestar estos efectos es fundamental la cooperación. La cooperación entre los entornos privados, empresas tecnológicas y entorno público, además de cooperación internacional entre países. Está demostrado que uno no puede hacer frente a este tipo de conflictos desde el aislamiento. Por lo tanto, los acuerdos y los partnerships entre el mundo privado, el mundo público y entre sí, entre las relaciones internacionales, es un aspecto fundamental para hacer frente a estas nuevas situaciones. Ya para terminar, no voy a poner toda la presentación y dejar para el coloquio, pues me gustaría traer una cita de Charles Darwin, y es que no es más fuerte la especie que es más inteligente, que es más fuerte físicamente, sino aquella que se adapta mejor al cambio. Y eso es para finalizar la reflexión que quería hacer con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu lúcida exposición. A continuación, hablará Alfonso Albaiza. Alfonso es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por el Instituto de Empresa. Cuando quieras, Alfonso. Bueno, muchas gracias al colegio por invitarnos. Creo que aquí hay un médico y un biólogo, no sé qué muchas veces tenemos más de sorpresas dentro de una cosa organizada por los ingenieros, pero bueno, yo creo que me van a agradecer, voy a intentar ser muy breve, 10 minutos, y me van a agradecer las charlas, se van a acordar mucho de mí, porque como voy a ser breve y encima van a salir ustedes contentísimos de aquí, que van a poder poner a comer rápidamente, me imagino que el mensaje que les dé no va a ser tan malo. Vamos a ver, yo ayer mismo estaba en casa dándole vueltas un poco también a cómo cambiar un poco lo que quería decir aquí, porque ayer salieron datos de un informe del Observatorio de INCIBE, que publicaba el Observatorio de Comunicación Social y Información del Ministerio de Industria. Yo he trabajado mucho con el Ministerio los últimos 10 años, y cuando Javier me comentaba, bueno, ¿qué te pongo, no? Me digo, pues pon ex-director general de Fundete, porque yo, la experiencia que quiero transmitiros aquí es la que yo he vivido en los 10, 11 años que he estado dentro de la Fundación, con el Ministerio de Industria, con Indra, con Telefónica y con otras empresas, tratando el tema de la sociedad de la información en España, sobre todo el tema de ciudadanía y pequeñas empresas. Yo les voy a traer unos datos que saqué ayer, porque me llamaron mucho la atención, ¿no? Y además, estando aquí mirándoles a ustedes, al final lo he intentado extrapolar con la gente que hay en la sala, para que tengan ustedes un poco la dimensión más real. Por ejemplo, salían datos de el 27% de las personas que se conectan a Internet, 27%, es decir, estamos hablando de más de 10 millones de personas en España, comparten los archivos de su ordenador en Internet por P2P. O sea, no comparten una canción, no, comparten los archivos. O sea, todo el ordenador lo comparte por P2P. 10 millones de personas en España. El 31% expone sus datos en redes sociales públicamente. Esos son 15, de las 50 personas que hay, 15 tienen sus datos expuestos en Internet, o lo que es equivalente, 12 millones de personas en España exponen públicamente sus datos en las redes sociales. El 45% se conecta a redes wifi públicas sin ningún problema. Yo a mis hijos les insisto y les digo que no os conectéis, que tengáis cuidado, que tal, que la información, que tal y cual. Es que les entra por una oreja y les entra por la otra. Pero bueno, el 45% de la gente que se conecta a Internet a redes wifi lo hace de forma totalmente abierta. La percepción de la cantidad de infecciones es mucho menor que la realidad. 1/3 de los ordenadores que se han investigado tenían troyanos. 1/3.
O sea, calculen que en España hay aproximadamente un 75% de la población que se conecta a Internet, pues échenle ustedes millones. Un tercio de ellos tienen troyanos. El 55% de los ordenadores infectados están en riesgo alto. Cuando se sufre intrusión, la gente abandona la banca online o el comercio electrónico, es decir, deja de usar los servicios, ¿no? Bueno, es que esto es como si pues, a uno le roban en casa o le pasa cualquier historia y se va a vivir en una tienda de campaña, en vez de poner una puerta de seguridad o poner mecanismos, ¿no? La falta de información en las nuevas tecnologías hace aumentar el que la gente no quiera conectarse y usar el comercio electrónico. El 37% de los que navegan por Internet tienen falta de confianza en el uso de la banca online, ¿vale? Eso supone 6 millones de personas. Que la gente se conecta a la banca online y está preocupada y se conecta a la banca online. Y luego el 43%, que esto fue un dato que a mí me llamó mucho la atención, dice que no necesita, ¿vale? O no le interesa el e-commerce. Entonces, bueno, no sé, yo creo que los que estamos aquí habitualmente usamos la banca online, habitualmente usamos o hemos comprado algo por internet, bueno, pero es que lo que dice el informe de la población española son estos datos, ¿no? Pero luego es curioso también que vas a las empresas. Y en un informe que hacíamos en la Fundación, que se llamaba Informe PYME, con 14 sectoriales, el Ministerio de Industria y datos del Instituto Nacional de Estadística en cuanto a la percepción de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, el 25% tenían serias dudas del uso de la seguridad del cloud, tanto físico, o sea, desde el punto de vista tecnológico como jurídica, ¿no? Es decir, es que este es el entorno en el que estamos viendo. Yo he oído aquí hablar a lo largo de la mañana de cómo las instituciones, las empresas, las asociaciones, todos hacemos cosas para evitar pues, temas de terrorismo, pero si es que al ciudadano le importa un huevo. Es decir, al ciudadano le estamos diciendo, o el ciudadano que percibe que tiene que cerrar la llave, con la llave del coche para que no se lo roben, percibe que tiene que cerrar la llave de su casa y poner seguridad cuando se va de vacaciones, pero es que dan sus datos por internet. Antes no sé quién ha dicho que es que el Estado es el que tiene que tener la información, pero si hoy en día Google tiene más información que el Estado. Si saben dónde estamos, dónde hemos comido, a quién hemos llamado, dónde hemos cenado, en dónde compramos, cuándo nos vamos de casa, cuándo volvemos a entrar. Pero vamos a decir, es que yo lo que creo es que a lo mejor el problema lo estamos conceptualizando de forma errónea. Yo creo que, porque esto, el otro día también me decían que no, esto, joder, con los ciudadanos nativos digitales no va a pasar. Vamos, que yo desde luego no soy nativo digital, como comprenderán por mi edad. Antes decía el general que había empezado con el 80-86, yo empecé como un Spectrum de 48 casas, o sea que se pone este general. Pero mis hijos están a por uvas en el tema de seguridad. Yo he dado charlas conjuntamente con Facebook en colegios o en tal, y la gente, yo tenía una madre que me decía, es que usted es un exagerado, es que lo que hay que tener es la confianza en el hijo. Y entonces yo en ese momento, delante de los padres y del colegio de mis hijos, cogí el ordenador, entré en el perfil de su hija y le enseñé lo que su hija estaba poniendo en el perfil. Y su madre no tenía ni idea. Pero es que decía que ella confiaba, que ¿cómo? ¿Por qué se iba a meter en el perfil de su hija? Digo, pero si no es intrusión, es un problema que tu hija tiene 14 años. Y no sabe. Pero es que el problema que tienes es que tú no sabes. Entonces, que yo lo que quiero decir es, Internet es muy positivo, Internet es fabuloso. Yo creo que las tecnologías, el Internet de las cosas, los wearables, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran está fenomenal. Pero cuando tenemos una población, ¿vale?, en España, y me imagino que en Estados Unidos pasa exactamente igual, porque yo mi hijo está estudiando en Canadá, y cuando me conecto con Skype, me suelto unas cosas y yo le veo poner cosas en Facebook exactamente igual que si estuviera en España, o sea que no hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que el problema es que no somos capaces de transmitir a la sociedad, ni de formar a la sociedad, formar, porque yo creo que igual que les exigimos muchas veces el carnet de conducir, o les exigimos que tengan una titulación para aprender, cuando nos llega un ciudadano y nos dice, también he oído, ¿no? Es que nosotros atendemos a las víctimas de fraude electrónico. Seguro que si formas a la gente vas a tener menos víctimas. Si formas a la gente en que tenga un antivirus, que tenga un firewall, cómo se usa. A mi madre le han dado de alta
en Facebook, tiene 77 años, es una usuaria adicta del WhatsApp y de su Mac, pero le han dado de alta a un amigo en Facebook y no le ha protegido la cuenta. Y cuando le hablas de Facebook, dice que yo no tengo Facebook. Es decir, es que no tenemos una educación de verdad a la ciudadanía, ni desde pequeños a los nativos digitales, ni siquiera la inmensa mayoría. Y luego nos extrañamos que se produzcan tantos delitos desde el punto de vista del uso de la tecnología. Pero sí es mucho más fácil robar 300 euros por internet que robarle a un tío el bolso en la calle. Es decir, es que antes decía Pilar que la cantidad de delitos que hay y el beneficio que produce es abismal. Es decir, bueno, yo quería trasladar simplemente un mensaje, bueno, que nos preocupemos, que está muy bien la interconexión entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado, que la Administración haga cosas para la Interpol y la Unión Europea y no sé qué, pero que eso es proteger al colectivo, que a lo mejor es la función que tiene cada uno de esos cuerpos, proteger a los colectivos, es poner vallas en la carretera para intentar que no se vayan, pero yo creo que ganaríamos muchísimo más y seríamos muchísimo más eficientes muchas veces en informar y formar a los ciudadanos y a las pequeñas empresas de este país de cómo tienen que configurar una página de Facebook, cómo tienen que entrar en un LinkedIn, cómo tienen que usar sus perfiles. Yo no me atrevería a decir prohibir, ¿no? Pero cuando un padre es padre, a lo mejor hay que prohibir a un hijo de menos de 16 años hacer ciertas cosas. Y no hay que arrogarse las vestiduras como esa madre que decía, no, es que yo no quiero entrar en la intimidad de mi hija. No, si no es que entres en la intimidad de mi hija, tú quieres Facebook, bueno, tú vas a usarlo en una red con un dispositivo que te está pagando tu padre, estás usándolo en la wifi o en el ADSL que tiene tu padre en casa, y bueno, si quieres comprarte el móvil fuera, pues cómprate el móvil fuera con 14 años, a ver si puedes, pero es decir, hay unas normas, igual que hay unas normas de convivencia en la casa. Yo creo que tenemos que trasladar a la sociedad que los ciudadanos y las empresas tienen que tener normas de uso, ¿vale?, de la tecnología, independientemente de que luchemos luego contra los cibersinvergüenzas y con todo aquel que quiera hacer daño a través de la red o de las redes, ¿no? Pero bueno, pienso que debemos de ser positivos. Creo que nos queda un camino enorme y que verdaderamente el que tengamos nativos digitales ahora va a seguir ocurriendo después. Esto va a un ritmo tan acelerado que mis hijos, que son nativos digitales, van a tener el siguiente problema con la siguiente generación, que serán supernativos digitales. Entonces, porque la tecnología va a tal velocidad que seguiremos teniendo gente en brecha digital y gente un poco retrasada, ¿no? Pero hay que concienciar mucho más a la población. Ahorraremos mucho dinero, seguramente, de las arcas públicas en protegernos o en evitar cosas o en ayudar a los que han sufrido, simplemente con un tema de prevención y de información. Así que muchísimas gracias a José Javier por invitarme. Soy ex Tudetec, pero me sigo dedicando a todo este tipo de cosas desde hace muchos años. Muchísimas gracias al moderador y a los miembros de esta mesa por acompañarnos. Muchísimas gracias y felicidades. Ha sido una presentación excelente. Bien, por ahora solamente decir que a partir de este momento hay un almuerzo, lunch para todos, digo todos es todos, en la que, bueno, podemos seguir hablando, conociéndonos y haciendo lo que ahora se dice del club. Muchas gracias. Y gracias por asistir a la tercera mesa de trabajo del día de hoy. Hemos tenido esta mañana la oportunidad de asistir a los interesantes debates que se han producido sobre ciberseguridad, el aspecto ciudadano y también unas propuestas sobre el tema, y esta tarde, con esta tercera y última mesa, vamos a hablar sobre normativa y formación. Vamos a ir presentando a los ponentes según vayan tomando turno de intervención, y también les rogaríamos que fueran breves y se ajustaran al tiempo establecido, ¿verdad?, para que no se hiciera demasiado largo. Comenzamos con don Manuel Yanguas Menéndez, que es comisario jefe de Policía Nacional y comisario jefe de la Brigada Central de Empresas y de personal de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. Pues, sin más, le pedimos la palabra. Hola, buenas tardes. Primeramente agradecer al colegio la invitación en mi nombre y de la unidad a este acto. Felicitar a los ponentes anteriores por las exposiciones que hemos estado viendo. Y nada, tampoco voy a prolongar mucho mi exposición.
Yo voy a hablar básicamente de la incidencia de la seguridad en las comunicaciones en cuanto al sector de la seguridad privada, es decir, de la regulación que hay de la Ley de Seguridad Privada, cómo afecta la seguridad de las comunicaciones al sector y cómo el sector se mueve normativamente en relación a la seguridad de las comunicaciones y de la información. Vamos aquí. Hace 2 años se promulgó la vigente Ley de Seguridad Privada, la Ley 5/2014, el 4 de abril concretamente. La propia ley establece el marco donde tiene que tener de alguna forma sentido y vigor. Es decir, regula la realización y la prestación por personas privadas, bien sean físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada. Servicios que se tienen que contratar por personas, también físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Eso es lo que la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada establece, el campo de actuación que establece la Ley de Seguridad Privada. También dice cuáles son los fines de la seguridad privada. Uno de ellos es satisfacer las necesidades de la seguridad o de la información de los usuarios, y segundo, contribuir a garantizar la seguridad pública complementando el monopolio que corresponde al Estado. En cuanto a la seguridad de las comunicaciones, la referencia que hace la ley es por primera vez, es cuando aparece esta referencia, la seguridad de la información y de las comunicaciones. Anteriormente en la normativa de seguridad privada nunca se había hecho referencia, ni en la ley anterior, ni en el reglamento, ni en todas las órdenes ministeriales que con carácter técnico regulaban la seguridad privada. Y luego la configura, la seguridad de las comunicaciones y la información, la configura como una actividad que no es específica de seguridad privada, sino que es una actividad compatible. Es decir, hay actividades que solo pueden realizar empresas de seguridad privada. Hay actividades que no pueden realizar empresas de seguridad privada, y en cambio la seguridad de las comunicaciones, la seguridad de la información y las comunicaciones la configura como una actividad que no es exclusiva de las empresas de seguridad privada, pero sí pueden realizar las empresas de seguridad privada. En la ley se regulan una serie de medidas de seguridad para todos los procedimientos y dispositivos y sistemas que se dedican o que están destinados a la protección de personas y bienes. Además las califica o las enuncia de 5 tipos diferentes: seguridad física, electrónica, informática, organizativa y personal. Es en la seguridad informática donde se hace referencia como las medidas que nosotros básicamente vamos a considerar de seguridad de información y de comunicación. Y las define como aquellas destinadas a la protección y salvaguarda de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información. Es decir, por un lado, son medidas de seguridad de los sistemas, y por otro lado, reconoce también como sistemas, o sea, medidas de seguridad de la información contenida a su vez en esos sistemas. Puntualizando, la ley establece o concreta exactamente, o regula, establece la regulación especial, porque claro, como he comentado antes, las medidas de seguridad de este tipo no las considera propias de seguridad privada, salvo en el caso de que estén destinadas al análisis y monitorización de eventos de seguridad perdón. Lo que quiero decir, cuando la monitorización de esas medidas de seguridad estén establecidas en un servicio de gestión de alarmas, es cuando ya es una actividad propia, la ley considera que es una actividad propia de una empresa de seguridad privada. Y por tanto, y además establece una característica propia, que es que a las señales de alarma referidas a estos eventos deberán ser puestas en conocimiento del órgano competente, porque, como se ha comentado esta mañana, hay varios órganos competentes en materia de protección en este ámbito, bien porque sean datos de carácter personal, bien porque sean datos de carácter criptológico, y entonces dice, o señala la ley, que
la comunicación de estos hechos o estas alarmas, bien porque sean actividades delictivas, deben ser comunicadas directamente o por el propio usuario o por la empresa por la que se haya comunicado, por la persona que haya tenido el acceso a la señal, la que debe comunicar este hecho. Dentro de las empresas de seguridad y de seguridad privada estarían con capacidad para establecer este tipo de medidas aquellas que están dedicadas o tienen como finalidad la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, que son aquellas, pues como bien dice la ley, las que están establecidas para la instalación de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o centros de vigilancia. Esas serían las empresas que dentro del ámbito de la seguridad ciudadana, de la seguridad privada, podrían realizar o prestar ese servicio de seguridad en las comunicaciones. Dentro de estas empresas hay dos figuras claves. Imagino que una de ellas es la que más les interesa a ustedes. Está previsto la participación o la intervención del ingeniero acreditado, que es el encargado de realizar el proyecto de instalación del sistema de seguridad. Y luego la figura del técnico acreditado, que es el encargado de realizar todo tipo de operaciones para el mantenimiento, instalación, la comprobación y la revisión de los aparatos, equipos y sistemas. Esto es una novedad que introduce la nueva ley. Anteriormente, a 2004, estas figuras, ninguna de estas dos figuras existían, aunque era una situación más que de hecho, de derecho. Había ingenieros y técnicos realizando, pero no estaban regulados. La ley está actualmente pendiente de desarrollo reglamentario. La anterior ya tenía un reglamento, pero la vigente está pendiente de desarrollo reglamentario, que por las incidencias políticas y de gobierno, lógicamente, está en stand-by. ¿Qué es lo que queda pendiente? La verdad que la ley es muy concreta, pero muy corta, teniendo en cuenta toda la normativa que hay en el reglamento anterior y en las órdenes ministeriales que regulan todos los sistemas y medidas de seguridad, tanto personal como de empresas. Principalmente queda pendiente desarrollo reglamentario, lo que se ponen aquí, las características de los servicios de seguridad de la información conectados a las centrales de alarma, que como les he comentado son los que sí prevé la ley que deben ser realizados por empresas de seguridad. Los requisitos que deben cumplir los ingenieros y los técnicos para ser acreditados ante la autoridad competente. Eso es una cosa que está previsto que tenga que ser desarrollado reglamentariamente. Y las funciones, en este caso vamos a hablar del ingeniero. La línea editorial del Ministerio es desarrollar, o en el desarrollo, mejor dicho, la línea editorial del Ministerio de la Secretaría de Estado es concretamente que las funciones del ingeniero son especialmente la elaboración y la firma del proyecto de instalación de los sistemas de seguridad por un lado y por otro lado la firma del certificado de instalación una vez que el sistema ya está instalado por los técnicos. Más cuestiones que quedan pendientes de desarrollo normativo en el reglamento sería cuál es el procedimiento de acreditación de ese personal, del ingeniero y del técnico. La determinación del órgano competente para la acreditación y expedición de la tarjeta de acreditación profesional que se le entrega al personal acreditado. El contenido de la duración de los cursos de formación previos que se requieran para acreditarse, no para habilitarse, para acreditarse como ingeniero. Y los responsables, centros responsables de impartir ese curso o esa formación previa. Que ya también les comento que la línea editorial del Ministerio va porque los centros de formación de seguridad privada puedan impartir esa formación, pero también los colegios de ingenieros. Y básicamente, no me enrollo mucho más, eso es lo que hay normativamente hablando y eso es normativamente lo que esperamos. Muchas gracias. Muy bien, Manuel, muchas gracias por tu interesante exposición. La verdad es que es una buena noticia, ¿verdad?, que haya una normativa sobre proyectos en la que los ingenieros de Teleco tengamos ahí un hueco interesante como mercado de trabajo. Muy bien, bueno, seguimos con el siguiente ponente, Jorge Salgueiro Rodríguez,
jefe de AECRA, ¿no? Será CEO. Es el presidente ejecutivo de AECRA, sí, que es abogado, jurista, también es el vocal experto de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, vicepresidente jurídico de ACSE, asesor de ASEFOPS, estas siglas, ¿verdad? Director de Desarrollo Legal y Relaciones Institucionales de Negocio. ¿Eh? No, esa figura es incorrecta. ¿Ah, sí? Sí. Entonces está puesto aquí mal. Sí. Bueno, pues entonces no hemos dicho nada. Y sin más, te cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias al COGIT por... ¿Se me oye? Ahora. Por la invitación que se me ha cursado. A la vez hemos indicado también que estamos colaborando con el colegio, con Isabel Decano, al objeto de, precisamente, como ha dicho muy bien el comisario Manuel Llamas, a la hora de concretar esos requisitos y esas condiciones necesarias para el ejercicio de las funciones por parte del ingeniero de seguridad, ¿vale? Y entonces, bueno, estamos en esa fase, como ha dicho bien el comisario, de recoger ideas. Hicimos el 2 de diciembre un desayuno precisamente en colaboración con el colegio, con el Cuerpo Nacional de Policía, con agentes, incluso el INGITE también estuvo presente a nivel de la certificación y, por supuesto, también nos acompañaron obviamente el tema del programa de seguros, para definir un poco el perfil profesional precisamente del ingeniero de seguridad. Bueno, yo, como vamos mal de tiempo, voy a intentar exponeros, dado la hora, que obviamente pues, es bastante mala, siendo un viernes, alguno que deseara ver el partido de fútbol de la selección española antes de las 9 de la noche, entonces no voy a alargar demasiado. Lo prometo 10 minutitos, diseccionarlo, lo que hemos hecho desde AECRA para el colegio, al objeto de intentar dar valor al ingeniero de seguridad. Como decía muy bien el comisario, hay una cuestión fundamental. Nos encontramos que la figura del ingeniero de seguridad es una figura nueva. Es una figura nueva porque el ingeniero técnico, que como tal aparecía reflejado y sigue reflejado en el reglamento de seguridad privada, era un personal que de alguna manera debería contar con él, una empresa de seguridad y particularmente en una actividad solamente, que era la instalación y el mantenimiento de sistemas de seguridad, ¿vale? Tampoco se definía exactamente si el contar o no, o estar integrado en plantilla, en qué régimen tiene que estar, si en régimen laboral o régimen mercantil. Yo un poco por experiencia os cuento, y muchos de ustedes aquí lo sabéis, que esa figura del ingeniero de seguridad, o ingeniero técnico, vamos a llamarlo así, esa persona se le contrataba a tiempo parcial, o se le contrata a tiempo parcial, ¿no? O sea, contrato mercantil en muchísimos casos, y es verdad que muy centrado actualmente, como también exponía muy bien el comisario Yanguas, en lo que es una tarea muy concreta, que es el proyecto de instalación, ¿vale? Una tarea muy concreta. El proyecto de instalación que desde el año 2011, antes incluso en el año 24, sí figuraba o figura en el reglamento vigente, pero no venía ninguna norma, ninguna recomendación, ninguna guía para que el ingeniero técnico supiera en qué basarse a la hora de realizar ese documento o realizar o cumplir esa obligación que le afecta a él, que es hacer el proyecto de instalación, ¿vale? Quiero poner un poco de antecedentes porque esta es la realidad que tenemos actualmente, ¿vale? O sea, el ingeniero de seguridad se llama así. Ahora intentaremos explicar un poco y sobre todo resaltar todas estas transparencias que figuran aquí, mirar un poco al grano, por qué decimos que el ingeniero de seguridad, siendo personal acreditado, siendo un personal que cuenta con unos especiales conocimientos y capacidades para desarrollar unas funciones que, como bien exponía el comisario, han intentado tasar en una actividad en concreto, que es la instalación y mantenimiento, esas funciones pueden excederse una vez cumplido, vamos a decir, el mínimo, ¿vale? Porque evidentemente es un personal acreditado, nada impide que esa figura del ingeniero de seguridad, aun cuando no venga regulado en el futuro reglamento de seguridad privada, pueda hacer más funciones en seno de una empresa de seguridad, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo porque eso no lo puede impedir una norma
dado que evidentemente no es un personal habilitado sometido a una formación reglada, ¿vale? Entonces, esto es un matiz muy importante para entender que todas las propuestas que hemos hecho con el COVID en esta fase de propuestas van a ser mucho más ambiciosas que lo que ha podido trasladar con buen criterio el comisario, ¿vale? Porque eso sí lo tasa la Ley de Seguridad Privada, eso en concreto, y lo somete incluso a sanción administrativa, a reprobación administrativa. Si un ingeniero desarrolla un proyecto de instalación no sometiéndose o no contando directamente con esa acreditación, con esa tarjeta, vamos a intentar un poco concretar, una tarjeta de entidad profesional, una tarjeta como si fueras de un club, ¿vale? Cuenta con esa tarjeta, a partir de ese momento es una persona que está acreditada, ¿vale? Porque también pide un documento que dice que tú eres ingeniero de seguridad, para entendernos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, esa persona que haga esas funciones obligatorias, por un lado, que se lo exige, o se lo exigirá la propiedad privada, se someterá a un régimen sancionador, ¿vale? Y a un régimen sancionador que va de 6.000 a 30.000 euros en el caso que un ingeniero de seguridad no cuente con esa acreditación, no cuente con esa tarjeta. Muy importante ese tema, porque ya lo está diciendo la ley, no lo dice el reglamento. Segunda posibilidad de sanción al ingeniero de seguridad como tal, pues que desarrolle un proyecto de instalación, que sería otra de las funciones que tasaba muy bien el comisario, conforme a la ley, sin ajustarse realmente a las normas que determinan cómo debe hacerse un proyecto de instalación. Es muy importante, ¿no? O sea, si hay una norma, si hay que hacer un curso posgrado que diga qué conocimientos hay que tener para poder desarrollar ese proyecto con la diligencia debida que se supone a una persona que está acreditada, pues nos encontraremos que esa persona estará cumpliendo, ¿vale? Si no hace eso, conforme a las normas que se van a establecer o ese programa de formación que tendrá que terminar el futuro reglamento, pues esa persona será objeto de infracción grave. Y esa infracción grave se cuantifica de 1.000 a 6.000 euros. O sea que, quiero decir, que partimos de un mínimo exigible y seguiremos creciendo en funciones que os contaré, que no estarán previstas probablemente en el reglamento, pero que sí el ingeniero de seguridad quiere dotar de mayor contenido a su contrato, que encima con la empresa de seguridad podrá desarrollar, porque serán unas funciones compatibles con la actividad en la que va a desarrollar esas funciones, ¿vale? Muy importante esto porque no va en contra en ningún caso de lo que... Vamos a saltar esto, ya lo aguanta un poco el comisario y vamos aquí. ¿Se ve? Más o menos, bueno. Como bien decía el comisario Yanguas, es un personal que estará integrado, obviamente, en una empresa de seguridad. No se concibe un ingeniero que no esté integrado desarrollando las funciones en una empresa de seguridad. Podrá ser ingeniero, es que ya la palabra es un poco tramposa, además ingeniero de seguridad, todos ingenieros de seguridad, los que manejan sistemas de información y que no están en el ámbito de la seguridad privada también son ingenieros de seguridad, pero bueno, para entendernos, el ingeniero de la seguridad en la seguridad privada, para entenderlo así, ¿vale? Fijaros que nosotros planteamos, hablando de esto con el COVID, igual, futuro, elaborar, coordinar y formar el proyecto de instalación de un sistema de seguridad. Hemos intentado ampliar esas funciones a tareas, es decir, no solamente hace esa función, pero podría ser también una tarea más, no solamente la elaboración, no solamente la firma del proyecto de instalación, sino también coordinar y firmar, obviamente, el proyecto de instalación. Luego, coordinar y supervisar la ejecución de la instalación. Como decía muy bien el comisario, certificado de instalación. Tiene que rematarse esa instalación de sistema de seguridad conforme a un proyecto. Y a la vez, si no se respeta ese proyecto, tiene una responsabilidad si luego ese sistema que va a estar conectado a una central de alarmas o va a ser manejado por un vigilante de seguridad puede causar o no perjuicios contra la seguridad pública, ¿vale? Entonces, tendrá que supervisar la ejecución de la instalación. De ahí, introducir el certificado de instalación con un posible documento también donde intervenga, la fecha actual no estaría interveniendo, directamente el ingeniero de seguridad. Muy importante. Luego, garantizar, cosa fundamental, porque hablamos que hay que hacer el proyecto, pero hay que saber primero lo que instalamos. Si esos elementos que se van a instalar por parte de un técnico de seguridad
están o no certificados. Son productos que pueden ser comercializados por la empresa de seguridad y que se puede recomendar o no por parte del ingeniero de seguridad, que tiene su responsabilidad ahora incorporarlo a un proyecto. Y eso tendrá que ir de acuerdo con unas normas SUNE, que son las que actualmente, y salvo que eso lo corrija el legislador, lo corrija el gobierno, serán las que actualmente vienen previstas en las órdenes ministeriales del año 2011. ¿Vale? De momento nos encontraremos con un reglamento y probablemente, salvo que lo altere o hay otras normas, estas serán las que de alguna manera regirán. En concreto, una norma, la 50.131.7, ¿vale? Es la norma específica que establece esos criterios, esos conocimientos que debe tener el ingeniero de seguridad en esa empresa de seguridad para decir que el proyecto de instalación está siendo desarrollado conforme a lo que se exige en una norma, la normativa de seguridad. Y ya por último, garantizar el cumplimiento y la seguridad de las comunicaciones. Un tema muy importante, porque claro, de nada sirve que se haga un proyecto de instalación si luego se va a prestar un servicio, como decía muy bien el comisario, de seguridad privada, que pueda generar una intervención policial y eso no se garantice o no se refleje en ese proyecto de instalación como tal. Claro que tendrá que plantear en ese proyecto de instalación un sistema de seguridad qué vías de comunicación van a ser empleadas a la hora de comunicar ese tipo de señales a la fuerza de cuerpo de seguridad, ¿vale? Con lo cual, si os dais cuenta, estas funciones no alteran, porque tareas serían tareas, no alteran las funciones que ha explicado anteriormente el comisario, ¿vale? Las amplía, las desarrolla. Claro, cuando estuvimos en el desayuno, entre las preguntas que surgieron, se definía también cuál era el estatuto jurídico, cuál era el régimen personal de ese ingeniero de seguridad. Se le va a pedir con carácter previo a un requerimiento, a un requisito. Cualquier ciudadano puede ser, aparte de ser ingeniero, o tener el título de grado de ingeniero, se le exija un requisito más. Fijaros, toda la ley de seguridad privada, como no puede ser de otra manera, introduce una serie de requisitos que son exigibles a nivel personal a todas las personas que van a intervenir en los servicios de seguridad privada. ¿Y sabéis por qué? Por una razón fundamental. Porque al final, todos aquellos que intervienen en la seguridad privada son agentes colaboradores de la seguridad pública. Entonces, no tendría mucho sentido que al resto, a los vigilantes, a los escoltas, a los directores se les exija una serie de requisitos personales y al resto, aunque sea persona acreditada, no se les exija. Y aquí, como criterio, la ley ya establece que esta persona, que es ingeniero, obviamente tiene un título de grado, si quiere incorporarse y puede ejercer una función en una empresa de seguridad, debe carecer de antecedentes penales y además, ahí entra el colegio con muy buen criterio y va a entrar muy bien a la hora de hacer la declaración de honorabilidad. ¿Quién mejor que el colegio para hacer esa declaración de honorabilidad del ingeniero como persona apta, con valores, con conocimientos, obviamente que manifieste un código ético, un cumplimiento de un código ético en el propio colegio, ¿vale? Fijaros que esto, si es una novedad, porque está establecido y el colegio puede asumir, o los colegios en plural, pueden asumir un protagonismo muy importante respecto a la colegiación del propio ingeniero, ¿vale? Ya no es decir que el ingeniero, sin estar colegiado, no, el que esté colegiado le beneficia, porque sin tener que hacer la declaración de honorabilidad, la hace. Lo cual viene muchísimo, no lo hace directamente, lo hace el colegio y dice, oiga, manifiesto que esta persona es honesta, honrada, etcétera, etcétera. O sea, por lo cual los colegios siguen adquiriendo protagonismo en la figura del ingeniero de seguridad. Y luego, por supuesto, como no puede ser de otra manera, como se hizo la pregunta, es, hombre, no tiene sentido en el siglo XXI una Unión Europea, una Constitución Europea que favorece el libre ejercicio profesional y empresarial, en cuanto a los principios, decir que hay que establecer un régimen de connotación específico, ¿vale? Eso no lo va a establecer, entiendo yo, el reglamento de seguridad privada y dirá libertad de forma. O sea, me quiero incorporar en el régimen mercantil o me quiero incorporar en el régimen laboral, a tiempo parcial o a jornada completa. Esto lo planteamos en el desayuno también, uno de los temas. Parece lógico que sea así. Yo los ingenieros los veo, muchísimos ingenieros integrados y otros no integrados, pero están ahí. Que decida la empresa que le tenga que contratar si, previo cumplimiento de los requisitos de esa tarjeta de identidad profesional que tendrá que acreditar el Ministerio de Interior, si esa persona que está apta a nivel personal puede o no desarrollar esas funciones a nivel profesional por tener conocimientos y capacidades en esa materia, ¿vale? Y luego la formación exigida, el título de grado. No es partido de título de grado porque tenemos que de alguna manera es el ámbito del espacio universal europeo del que queremos partir, una norma de formación. Podemos partir
parte de otra? Pues hombre, pues sí, pero a partir de es un título de grado. Con lo cual, como entendéis muy bien, el siguiente paso es que ese curso, que ha anticipado muy bien el comisario, que se pueda hacer, tendrá la condición de un curso posgrado. Todavía sin definir, probablemente sea un curso más que un máster, no de ello un máster, pero que será un curso posgrado seguro. Que podrá ser también a través de un certificado, una certificación de personas también. Eso es lo que añadimos también igual, ¿no? La certificación de personas. ¿Quién puede hacer la certificación de personas? El INGITE. Quiere optar por la vía universitaria, porque no quiera ir por la vía colegial. Y fijaros que estamos construyendo desde el inicio, hemos empezado diciendo que es bueno estar colegiado, ¿vale? Y a continuación, y aquí no quiere estar colegiado, no está colegiado, pero evidentemente tiene las dos opciones. Yo desde luego considero que lo más conveniente es estar colegiado, por la ventaja que supone todo esto. Ya ni siquiera va a ser irte a una universidad cualquiera, puede hacer un curso posgrado, establezca o no establezca el ministerio 30, 40 horas, 50 horas, lo que sea, ¿vale? Estoy hablando en base a las normas que se le puedan exigir. Si va una certificación de personas de los propios colegios de ingenieros con una especialización, añadiendo contenidos, en muchísimos casos en esa certificación, que van a ser funciones compatibles a la que es el ingeniero, a las propias del ingeniero, entenderéis que es conveniente, o pueda ser conveniente, irse a una certificación de calidad como la que pueda proporcionar el INGITE en este caso, ¿vale? Así lo opino yo, mi opinión. ¿Quién mejor que los propios ingenieros para dar la propia formación a sus compañeros en ese área? Con la colaboración, obviamente, pues el cuerpo de seguridad o el que sea correspondiente, ¿no? Vale, voy a ir aquí. Fijaros que aquí nosotros, cuando estuvimos, y eso sabe muy bien el decano, cuando hicimos el documento de conclusiones, que tratamos también obviamente, a la Unidad Central de Seguridad Privada, y un poco incidir sobre lo mismo, decíamos si era necesario o no definir el ingeniero de seguridad. Yo creo que la conclusión después del desayuno es que el ingeniero de seguridad está definido, que probablemente no haga falta definir el ingeniero de seguridad, porque lo importante no es tanto definirlo, sino establecer sus funciones, su estatuto jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué definición vas a hacer de ingeniero de seguridad si ya lo tienes en los registros y las condiciones? Por eso, una de las conclusiones. Características de la acreditación, lo he dicho antes. Requisitos personales y la formación. Eso es la acreditación. Tener la tarjeta de identidad profesional y luego demostrar la diligencia de vida porque tiene sus conocimientos y capacidades o un dominio sobre esa materia. La relación del ingeniero de seguridad con la empresa de seguridad, el régimen contractual, lo hemos dicho, principio de libertad de forma. Cuando hicimos la pregunta, a ver, si vas por régimen mercantil, podemos comentar claramente que será necesario una póliza de responsabilidad civil profesional. En el caso de ese ingeniero, muy probablemente, no le baste solamente con la póliza de la empresa de seguridad, de responsabilidad civil de la empresa de seguridad. ¿Conveniente? Sí. Que el propio colegio pueda plantear incluso unas pólizas específicas a nivel profesional a los propios asociados. Estoy diciendo en este ámbito. Estoy dejando caer en este tema. ¿Que va a ser en régimen laboral? Hombre, pues ahí vas a hacer muchas más cosas. El ingeniero de seguridad en el ámbito laboral muy probablemente no se va a limitar exclusivamente a hacer el proyecto de instalación. Es que es más, va a coordinar hasta la seguridad de la información. Va a ser responsable de seguridad de los datos. O sea, el famoso DPO, que esto ahora de moda con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el delegado de protección de datos en esa propia empresa. O sea, es una persona que va a alcanzar con mucho lo que es la función o de un mero proyectista, o de un mero certificador de que un sistema de seguridad está conforme a una norma. Pero bueno, eso es el mercado. Eso es el mercado. Y por supuesto, el cuadro de funciones, que os he dicho antes, van a ir un poco en esa línea. Por ejemplo, nosotros cuando planteamos al colegio y dijimos, bueno, pues puede haber un contrato tipo, podemos proponer un contrato tipo, o sea, la unidad central, o podemos proponer un contrato tipo donde establezcamos en ese contrato, para dar mayor valor a la función del ingeniero de seguridad, pues muchas más funciones. Bueno, eso no le impide la norma, que tú hagas un contrato con un ingeniero determinado y haga muchas más funciones. Lo que tendrá que tener como mínimo son las funciones que establece la ley de seguridad privada, o en este caso no, el reglamento de seguridad privada que dirá en su momento.
¿vale? Y yo no quiero extender más, porque evidentemente es muy importante ahora la labor que tenemos los próximos meses en el colegio, fundamental, de verdad lo digo, para que entre todos, una vez hecho lo que tenemos ya la arquitectura del caso, que lo tenemos ya hecho, empezar a ver en qué cuestiones podemos dar valor a esa figura de ingeniero de seguridad. Eso es fundamental, porque sin ninguna duda, si se da valor a la figura de ingeniero de seguridad, va a haber mayor nivel de contratación por parte de las empresas de seguridad respecto a lo que es un personal acreditado como es el ingeniero de seguridad. Yo tenía la presentación mucho más larga, pero evidentemente he querido hacer un poco una labor de comentario de lo que hicimos, lo que íbamos haciendo de manera intensa con el colegio. Y nada más, muchísimas gracias.